Bienvenidos una vez más al podcast de Can Italianini. Bienvenidos a todos. También damos la bienvenida a mi primer hater. Pero bueno, el mundo es bonito porque hay un poco de todo. Esta es una frase italiana que me encanta porque la uso muy a menudo, desafortunadamente. Il mondo è bello perché è vario. O sea, porque puedes encontrar de todo. Personas normales y personas con su toque especial. Yo también tengo mi toque especial, no os lo voy a negar. Y por cierto, hago esto porque me gusta a mí, no para gustar a los demás. Al que le guste, bien. Al que no le guste, también. Pero después de esta pequeña digresión cómico-ridícula, vamos precisamente a hablar de eso, de la pronunciación. Que es muy importante, y de la tonalidad. La tonalidad y la pronunciación son los ejes de hablar bien una lengua. ¿Por qué? Porque el tono que se usa en Italia cuando se habla en italiano es una cosa, y el tono, por ejemplo, que se habla en España es otra. En España normalmente la gente grita mucho, cosa que también pasa en Italia, pero el tono del habla es bastante regular. No es altibajos, no es como cantado. Muchos españoles, cuando oyen italiano, es que los italianos cantan, hablan así. Pues sí, sí que es. ¿Por qué? Porque en Italia hay unas melodías, unas maneras de hablar, pues muy diferentes. Hay también un tema de gesticulación muy apropiada, muy rica, que también trataremos más adelante. En YouTube está lleno de influencers lingüísticos que han hecho miles de vídeos más o menos interesantes sobre este tema. Ya os iré proponiendo los que a mí me parecen que están mejor hechos, así no tengo que hacerlo yo, sino que simplemente os lo pondré en la descripción para que vayáis investigando. Como el que también quiere empezar ya a hacer algún ejercicio, pues también hay grupos de Facebook, páginas web, donde tienes millones y millones de materiales para poder practicar y empezar a hacer, digamos, algo práctico con vuestro italiano. Yo quiero empezar hoy en preguntaros si sabéis cómo está hecha vuestra boca, porque esto es fundamental para saber pronunciar bien una palabra, una letra o cualquier cosa que os propongáis en la lengua que queráis hacerlo. Para los que no habéis visto o no estáis siguiendo todavía mi canal de Instagram o YouTube, os aconsejo que veáis el que se pone hashtag 22, donde realmente sale mi careto, donde os explico cómo pronunciar la C y la G, la C y la G, que es muy importante, donde también explico cómo poner la lengua y dónde, que es fundamental porque realmente esa pronunciación sea italiana, no de otro país. Realmente nuestra boca es bastante sencilla. Empezamos por la parte externa, pero muy importante, que es la de los labios. Los labios son fundamentales para pronunciar las que se llaman oclusivas, le occlusive, o sea, todas estas letras como la P, la B, la T y la D. Estas son oclusivas porque se oclusiona, se cierra la boca, los labios, del todo o en parte, para que puedan salir estos sonidos. Luego tenemos seguidamente los dientes y los alvéolos, o sea, esa parte de las encías justo por encima y por debajo de vuestros dientes. Esto también es muy importante porque a la hora de pronunciar alguna palabra, letra, etc., es muy importante dónde meteremos el ápice de nuestra lengua. Muy importante esto del ápice de nuestra lengua y la base de la lengua, porque según lo que vayamos a pronunciar y cómo lo tenemos que pronunciar,
pues igual el ápice, la punta de la lengua, tiene que estar tocando o apoyándose a los dientes, a los alvéolos superiores, inferiores, al paladar. Entonces, muy importante tener el control total de nuestra boca. Luego viene nuestro paladar, precisamente, il palato, que es también fundamental para poder pronunciar palabras como gnocchi, agli u otros sonidos que pertenecen a la lengua italiana. Luego tenemos el paladar blando en este caso y la úvula, o sea, il palato morbido y l'ugola. Tranquilos y tranquilas que si no comprendéis mi pronunciación, como por lo visto a algunos le cuesta, también los escribiré como siempre en la descripción del podcast. Así que no os preocupéis, ¿vale? Todo está escrito, todo está en internet, no os preocupéis de nada, no tengáis miedo de nada, ni en equivocaros, ni en practicar, que eso siempre viene bien. Si os da vergüenza, primero hacedlo solos, sobre todo en intentar abrir la boca y descubrir con la lengua las partes que hemos ido diciendo en este podcast. Más que nada para que cuando vaya haciendo podcasts específicos o vídeos sobre pronunciación, si os digo l'ápice de la lengua o la punta de la lengua deve battere contro i denti inferiori o gli alveoli inferiori, pues ahí tenéis que estar un poco ahí, avispao, un poco achispao, ¿vale? Preparados. Para hoy es todo. Muy importante que tengáis muy presente lo que es vuestra boca y desde ahora yo os aconsejo que vayáis reflexionando, también cuando estéis hablando en español, dónde está la lengua en el momento que estéis pronunciando alguna palabra, para ver también la diferencia entre el español y el italiano. Yo esto lo hago bastante a menudo, igual son fricatas mías de lingüista, pero es bastante divertido descubrir de cómo se producen los sonidos, porque hay sonidos mucho más fáciles. El más fácil de todos es el sonido de la vocal A, porque es la boca más abierta, sin oclusiones, sin nada. El o uno de los más difíciles es la R, porque es una vibrante. O sea, l'ápice de la lengua, la punta de la lengua, deve vibrare per poter emettere il suono R. De hecho, si os fijáis, tenéis algún niño alrededor, muchísimos de ellos tardan años en saber pronunciar correctamente la letra R, el sonido R. Y hay algunos que también lo tienen moscio, como en Parma. En Parma es como una característica típica del acento parmigiano. La R moscia. Questi quando parlano hanno la R o que no se oye para nada o que es muy gutural. O sea, la R es no el ápice de la lengua, sino en la garganta. Pero de esto hablaremos largo y tendido cuando llegaremos a la R en la pronunciación del mismo sonido. Así que de aquí me despido. Os agradezco a todos los oyentes y los odiantes la escucha y hasta el siguiente podcast de Can Italiani.